golpeada por su madre cada día a los 5 años, pero Dios intervino con un milagro. Marisol tenía 5 años, pero sus ojos ya no brillaban como los de otros niños de su edad. Vivía en una casita de paredes agrietadas y techo de lámina oxidada, al borde de un barrio polvoriento en las afueras de Puebla. Cada mañana, la luz entraba por una rendija de la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fuera una escena congelada. Y con ella comenzaba el ritual del miedo. Antes siquiera de abrir los ojos, Marisol contenía la respiración, intentando adivinar si su madre ya estaba despierta. No era el canto de los pájaros lo que la despertaba, sino el golpe seco de una botella vacía cayendo al suelo, el sonido de los pasos arrastrados por el pasillo y el chasquido metálico de un cinturón doblándose. Su pequeño cuerpo se tensaba, su corazón palpitaba con fuerza y sus manos temblaban mientras se abrazaba a su osito viejo, único recuerdo de una vida que no alcanzaba a recordar del todo. Leticia, su madre, era una mujer endurecida por el abandono y el resentimiento. Su rostro, alguna vez bello, ahora estaba marcado por arrugas de rabia y frustración. Tenía el alma partida por hombres que la usaron y la dejaron, y por sueños que se evaporaron entre lágrimas y botellas de licor barato. Descargaba en Marisol todo el dolor que no sabía cómo callar. La culpaba de todo, de su pobreza, de su soledad, de sus fracasos, y lo hacía con palabras tan filosas como sus manos. «Levántate, escuincla inútil», gritaba lanzando la cobija al suelo y jalándola del brazo con fuerza. «Mira nada más cómo amaneciste, toda despeinada, como si fueras una pordiosera». Marisol no decía nada. Ya había aprendido que hablar solo empeoraba las cosas. Sus ojitos negros miraban al suelo, intentando desaparecer. Su cuerpecito delgado mostraba marcas antiguas y nuevas, pequeñas huellas que la vida le había dejado sin compasión. Mientras su madre preparaba un café ralo y fumaba un cigarro consumido hasta el filtro, Marisol se sentaba en silencio sobre una caja de madera rota, mirando una pared manchada de humedad. En la escuela decían que era distraída, que no hablaba, que parecía ausente, pero nadie preguntaba por qué. El vecindario también guardaba silencio. Todos sabían. Las paredes eran delgadas y los gritos atravesaban las noches como cuchillos, pero nadie intervenía. Algunos por miedo, otros por costumbre. Así son algunas madres, decían. A mí también me pegaron de chiquito y no me pasó nada. Y así Marisol crecía sola, entre gritos, golpes y un dolor que no se veía por fuera. Sin embargo, había algo que nadie sabía, algo que ni Leticia imaginaba. Cada noche, después de llorar en silencio, Marisol se cubría con una manta agujereada y con una linterna rota que apenas alumbraba, escribía en un cuaderno viejo que había encontrado tirado detrás de la escuela. No sabía escribir bien, pero eso no importaba. Lo que importaba era que aquellas hojas eran cartas dirigidas a alguien que sí la escuchaba. Querido Dios, hoy mi mamá me pegó otra vez, pero no me enojo. Solo quiero que algún día me abraces fuerte, como hacen las mamás buenas. Era su único refugio, su rincón secreto. Nadie podía arrebatarle eso. Y aunque no había recibido respuesta, ella creía con todo su corazón que Dios algún día la escucharía. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero lo sentía como si alguien, en algún lugar, ya estuviera en camino. El sol comenzaba a derretirse en el horizonte, tiñendo de naranja las láminas oxidadas del techo y las paredes resquebrajadas de la casa. Era esa hora en que el barrio entero parecía contener la respiración, como si el calor y la resignación hubieran pactado una tregua momentánea. Pero dentro de aquella casa silenciosa, donde una niña de 5 años apenas respiraba por miedo, la tensión nunca se disipaba. Marisol permanecía sentada en una esquina del cuarto, abrazando su osito viejo con la espalda apoyada contra la pared fría.
El estómago le gruñía, pero sabía que pedir comida podía costarle un golpe. Había aprendido a tragar saliva para engañar el hambre, a cerrar los ojos para fingir que dormía y a respirar tan lento que parecía parte del silencio mismo. Leticia, mientras tanto, seguía bebiendo de una botella envuelta en una bolsa negra, la mirada perdida, los labios torcidos por el rencor. La televisión, encendida sin sonido, mostraba imágenes de familias felices, de niños corriendo por parques, de madres acariciando a sus hijos. Leticia soltó una carcajada amarga. ¿Feliz?, susurró con desprecio. Eso no existe, puras mentiras para vender jabones y juguetes caros. Se levantó de golpe, tambaleando. Marisol apretó con fuerza su osito, rezando en silencio para volverse invisible. Pero Leticia ya la había visto. Tú también quieres salir en la tele, ¿verdad? Ser una princesita como esas, dijo, mientras se acercaba tambaleando. Pues no, tú eres como yo, y vas a sufrir como yo sufrí. El golpe no fue con la mano. Esta vez fue con palabras, las más pesadas, las que se clavan en el alma sin dejar moretones, pero que duelen por años. Si no fuera por ti, yo sería feliz. Tú arruinaste mi vida desde que naciste. Marisol no entendía completamente lo que esas palabras significaban, pero algo dentro de ella se rompió. Esa noche no lloró, solo miró el techo y se preguntó si de verdad había arruinado la vida de alguien. Por primera vez, su fe tembló. ¿Dios la estaría escuchando de verdad? O tal vez él también pensaba que ella no valía nada. Horas después, cuando Leticia cayó dormida sobre el sofá, con la botella vacía a su lado, Marisol se levantó con cuidado. Caminó descalza por el suelo frío, tomó su cuaderno escondido entre los ladrillos del rincón y salió al pequeño patio trasero. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que titilaban como suspiros. Se sentó sobre una piedra y abrió el cuaderno. Escribió con letra temblorosa: Dios, hoy ya no sé si me escuchas. A veces creo que estoy sola, pero si estás ahí, mándame una señal, solo una. En ese momento, una brisa suave recorrió el patio. No era común. Esa parte del barrio rara vez recibía viento por las noches. Fue como un susurro leve, como si algo invisible acariciara su mejilla. Marisol cerró los ojos. No sabía si era su imaginación, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a un abrazo. No dijo nada. Solo apretó el cuaderno contra su pecho y miró al cielo. Desde una ventana del vecino, una figura se asomó. Un anciano de ojos tristes y manos temblorosas la había estado observando en silencio por semanas. Esa noche, sus lágrimas rodaron sin hacer ruido, porque en esa niña había visto algo que le partió el alma, la misma mirada perdida que su hija tenía antes de desaparecer. La mañana siguiente amaneció con un calor espeso que se pegaba a la piel, como si el aire estuviera cansado de moverse. En el interior de la casa, Leticia seguía dormida en el sofá, con la boca entreabierta y el cabello enredado como un nido abandonado. Marisol se levantó en silencio, se lavó la cara con agua fría del grifo que goteaba y salió al patio, llevando su cuaderno escondido entre las manos como si fuera un tesoro. Aquel cuaderno era su único refugio, su secreto mejor guardado. Lo abría con delicadeza, tocando las páginas con las yemas de los dedos, como si cada letra escrita con sus manos pequeñas tuviera el poder de protegerla. Pero esa mañana, antes de poder escribir algo, sintió una presencia. No era un sonido ni una sombra, era una sensación, como cuando alguien te observa, incluso si no lo ves. Volteó lentamente hacia la casa de al lado. Allí, detrás de una cortina amarillenta, apenas visible, estaba el mismo anciano de la noche anterior. Su rostro era arrugado, con ojos grises que cargaban décadas de silencio, pero que en ese momento brillaban con una mezcla de tristeza y ternura. Marisol bajó la mirada, tímida, y se hizo bolita sobre la piedra del patio. No sabía por qué, pero ese hombre no le daba miedo. Al contrario, había algo en él
que la hacía sentirse menos sola. El hombre, don Ramón, se quedó inmóvil unos segundos más antes de correr lentamente la cortina y desaparecer. Esa fue la primera vez que sus miradas se cruzaron, aunque ninguno de los dos dijo una palabra. Don Ramón vivía solo desde hacía años. Su esposa había muerto en silencio, sin hacer ruido, igual que todo en su vida, pero hubo algo que sí hizo ruido, algo que todavía lo perseguía en las noches: la desaparición de su hija, Consuelo. Tenía apenas 17 años cuando salió una tarde diciendo que volvería pronto, y nunca regresó. La buscaron por todas partes, con volantes, gritos y promesas que nunca se cumplieron. La policía cerró el caso como fuga voluntaria, pero Ramón sabía, en lo más profundo de su alma, que su hija no se fue por voluntad propia. Desde entonces, cada rostro joven que veía en la calle le provocaba un golpe en el pecho. Y cuando vio a Marisol por primera vez, una punzada le atravesó el corazón. No era solo que la niña estaba sufriendo, era algo más, algo que no podía explicar. Sus ojos, su forma de encogerse ante los gritos, la manera en que miraba al cielo como buscando respuestas, era como ver un eco del pasado. Esa mañana, don Ramón hizo algo que no hacía desde hacía años. Abrió una vieja caja de madera en su ropero y sacó una fotografía gastada, una imagen descolorida de su hija, Consuelo, a los 14 años. Comparó la foto con la imagen fresca de Marisol en su memoria. El parecido era sutil, pero inquietante. Mientras tanto, del otro lado de la pared, Leticia despertaba de mal humor, buscando su botella vacía y lanzando cosas al suelo. Marisol se apresuró a guardar su cuaderno y volver al cuarto, sin hacer ruido. Pero en su corazón algo se había sembrado. Una sensación nueva, extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar, como si por fin alguien la hubiera visto de verdad. Esa misma tarde, don Ramón se sentó en su sillón junto a la ventana con la fotografía en las manos. Cerró los ojos y murmuró: «Dios, si esta niña es lo que yo creo, dame fuerzas para descubrir la verdad». El calor del día había cedido a una brisa seca y polvosa que levantaba pequeños remolinos entre las calles de tierra. Las luces amarillentas de los postes parpadeaban con ese zumbido triste que acompaña las noches en los barrios olvidados. En el interior de la casa, Leticia discutía por teléfono con alguien, la voz crispada, nerviosa, como si temiera que algo se le escapara de las manos. Marisol, sentada en el suelo, la escuchaba sin entender del todo, pero con el presentimiento de que algo no estaba bien. «Te dije que no vinieras». «No ahora. ¿No entiendes que es peligroso?», gritó Leticia, tapando la boca del auricular con la mano cuando notó la presencia de su hija. «Vete al cuarto, escuincla». Marisol obedeció en silencio, caminando con los pies descalzos sobre el piso frío. Cerró la puerta y se sentó junto a su cama rota. Afuera, la discusión seguía, pero ella ya no escuchaba. Sacó su cuaderno con manos temblorosas y lo abrió por una página que había dejado marcada con una flor seca. Esa flor la había encontrado una tarde, entre las grietas del muro, y desde entonces la guardaba como un pequeño milagro. Esa noche, algo dentro de ella la impulsó a escribir más que nunca. Las palabras salían como suspiros atorados, como heridas abiertas. No eran frases ordenadas, eran fragmentos de su corazón. «Dios, hoy vi al señor de la ventana. Me miró como si me conociera. Mi mamá está rara, tiene miedo, yo también, pero cuando él me miró, no me sentí tan chiquita. Sentí que tal vez alguien me está buscando». En ese instante un golpe seco la hizo saltar. Venía de afuera. Marisol corrió a la ventana con cuidado, levantó un poco la cortina y lo vio. Don Ramón estaba junto a la barda, con una linterna en la mano. Había algo envuelto en papel que colocó con suavidad sobre el borde del muro, justo del lado del patio de Marisol. Luego se alejó despacio, mirando al cielo como si acabara de entregar algo muy valioso. Marisol esperó unos minutos, luego salió en silencio.
El paquete era pequeño, atado con un hilo simple. Al abrirlo, encontró algo que la dejó sin aliento. Una libreta nueva, con una tapa de tela azul bordada a mano. Adentro, una nota escrita con caligrafía antigua decía: «Para que sigas escribiendo tus verdades. No estás sola. R». Sus ojitos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de algo que casi no conocía: esperanza. Esa noche, por primera vez, no escribió a Dios con dolor, sino con gratitud. Le dijo que alguien la había escuchado, que sus cartas, de alguna forma, habían encontrado un camino. Lo que Marisol no sabía era que en ese mismo momento, don Ramón sostenía en su mano una hoja arrancada de su cuaderno viejo. La había encontrado días antes, volando entre la basura, y al leerla, su mundo se detuvo. Era la letra temblorosa de una niña que describía un lunar detrás de su oreja, el mismo que Consuelo tenía cuando era pequeña, y aunque su mente le gritaba que era imposible, su corazón ya no tenía dudas. Esa niña podría ser sangre de su sangre. Y si estaba en lo cierto, entonces había alguien que tendría que pagar por lo que había hecho. Las sombras de la noche ya se habían estirado por todo el barrio cuando don Ramón se sentó frente a su mesa de madera, iluminada apenas por una lámpara antigua que chispeaba de vez en cuando. Frente a él, la hoja que había rescatado del basurero estaba alisada cuidadosamente, como si fuera un pedazo de historia que no se debía romper. La leyó por quinta vez, deteniéndose en cada palabra, en cada trazo torcido de la letra infantil. No era solo lo que decía, era lo que no decía. Había un dolor profundo entre líneas, una soledad que se respiraba. Y allí, en medio de la carta, un detalle que le quitaba el sueño. «Tengo un lunar detrás de la oreja que nadie ve». Su hija Consuelo tenía el mismo lunar. Siempre lo había considerado una señal de Dios, un sello único, como si Él la hubiera marcado para que nunca se perdiera. Don Ramón se puso de pie con esfuerzo. Tomó la fotografía descolorida de su hija a los 14 años, y luego otra más antigua, donde Consuelo tenía apenas 6. Las comparó con la imagen fresca de Marisol en su memoria. El parecido era más fuerte de lo que se atrevía a admitir. No quería ilusionarse, pero su corazón latía con un ritmo que no sentía desde hacía años. Esa madrugada no pudo dormir. Se quedó en su silla, con la foto apretada entre las manos, mirando por la ventana hacia la casa vecina, donde las luces ya estaban apagadas. En la penumbra alcanzó a ver una pequeña figura en el patio, sentada junto a una maceta rota. Era Marisol. Estaba escribiendo. Su cabello caía por los lados de su carita delgada, y a pesar del silencio, era evidente que sus pensamientos hacían más ruido que cualquier grito. Mientras tanto, dentro de la casa, Leticia se removía en su cama, inquieta, sudando frío. Había tenido una pesadilla. En ella, alguien tocaba su puerta. Una figura alta, vestida de negro, le exigía que entregara lo que no le pertenecía. Se despertó jadeando, con los ojos desorbitados y una sensación de culpa ardiéndole en la garganta. Se levantó como impulsada por un impulso oscuro. Caminó hasta la cocina y abrió una pequeña caja de metal escondida dentro de un viejo mueble. Dentro, documentos arrugados, una fotografía rota y una pulsera diminuta con el nombre Marisol grabado. Leticia la apretó en su puño hasta que le dolió. «No dejaré que me la quiten, ya es mía», murmuró entre dientes, como una promesa amarga hecha a la nada. Al día siguiente, don Ramón tomó una decisión. Caminó con paso lento pero firme hasta el mercado del barrio, donde conocía a una vieja amiga suya, doña Rosa, una mujer que había trabajado como comadrona y que conocía a todo el mundo y más de un secreto. «¿Tú recuerdas a Leticia Gálvez?», preguntó con voz baja. Doña Rosa levantó la mirada de las papas que estaba limpiando y asintió lentamente. «Sí, la hermana menor de Consuelo. Siempre fue diferente». «¿Por qué lo preguntas, Ramón?». Él dudó unos segundos antes de responder. «Porque creo
que esa niña que vive con ella no es su hija. Doña Rosa lo miró fijamente. Su rostro, endurecido por los años, se tensó. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Lo que vi en sus ojos no lo inventa nadie, respondió él, tocándose el pecho. Lo vi en los ojos de Consuelo, y si tengo razón, esa niña no solo necesita ayuda, necesita justicia. Doña Rosa guardó silencio un momento, como midiendo las palabras. Luego murmuró: yo también sospeché algo hace años, pero nadie me creyó. Tal vez ya es hora de que la verdad salga a la luz. Esa misma tarde, mientras el cielo se nublaba lentamente y el aire olía a tierra mojada por la tormenta que se avecinaba, don Ramón volvió a su casa. Se asomó por la ventana una vez más y vio a Marisol en el patio, regando con cuidado una flor marchita en una lata oxidada. La niña levantó la vista y por un instante sus ojos se encontraron. Ramón le sonrió con ternura. Marisol no respondió con palabras, pero bajó la cabeza y asintió como si en silencio le dijera: gracias por verme. Lo que ninguno de los dos sabía era que Leticia, desde la sombra de la cocina, los estaba observando. Sus ojos entrecerrados no tenían tristeza, solo miedo y furia. La lluvia llegó como llega el llanto cuando ya no se puede más, de golpe, sin pedir permiso. El cielo se quebró en un trueno largo y profundo que hizo vibrar los techos de lámina y las ventanas flojas. Las calles se inundaron con rapidez, formando ríos de lodo y hojas secas. En la casa de Marisol, la humedad se colaba por cada rincón, impregnando el aire con ese olor agrio de paredes viejas y secretos encerrados. Leticia caminaba de un lado a otro, inquieta, con el ceño fruncido y los labios apretados, el rostro tenso, los ojos oscuros como noche sin luna. Desde que vio a don Ramón observando a Marisol con esa ternura peligrosa, algo dentro de ella se revolvía. Sabía que no era una mirada cualquiera, no era lástima, era algo más profundo, algo que podía desenterrar lo que había sepultado años atrás. Entró a su cuarto y sacó con manos temblorosas una vieja maleta escondida bajo la cama. Dentro, fotos rotas, una cobijita infantil que aún olía a talco y una hoja doblada muchas veces, una copia de acta de nacimiento falsa, con un nombre inventado, sellos borrosos y fechas alteradas. Leticia la apretó contra su pecho, le temblaban las piernas. No me la vas a quitar, susurró, como si hablara con un enemigo invisible. Ella ya es mía. Yo la crié, yo la hice fuerte. Pero incluso ella sabía que lo que había hecho no tenía justificación. Años atrás, cegada por la rabia y los celos, había tomado a la hija de su propia hermana. Consuelo siempre fue la buena, la querida, la que todos admiraban. Ella tenía todo: belleza, promesas, un futuro limpio. Leticia, en cambio, siempre estuvo a la sombra, siempre con las manos sucias, siempre cargando culpas que no eran suyas. Y cuando Consuelo desapareció misteriosamente, Leticia vio una oportunidad, una manera retorcida de llenar su vacío y castigar al mundo por haberla hecho sentir menos. Pero esa niña no era un castigo, era un espejo. Cada vez que la miraba, recordaba lo que había hecho. Y por eso a veces la golpeaba con odio, con ese odio que no era hacia Marisol, sino hacia sí misma. Lo sabía, pero no lo aceptaba. Del otro lado de la pared, Marisol leía en voz baja una de las cartas que había escrito días antes. Sentada en su rincón favorito, con una linterna apagada y los pies descalzos sobre el suelo húmedo, repetía las palabras como una oración secreta. La tormenta no la asustaba. Estaba acostumbrada a tormentas más crueles dentro de casa. En ese momento, una ráfaga de viento abrió de golpe la puerta trasera. La niña se sobresaltó y corrió a cerrarla. Justo cuando lo hizo, notó algo extraño. Un sobre blanco, mojado por la lluvia, había entrado flotando como si el viento lo hubiera empujado directo hacia ella. Lo recogió. No tenía nombre ni remitente. Lo abrió con cuidado y encontró una sola hoja, escrita a mano con una caligrafía temblorosa. «No estás sola.
Yo sé quién eres. No tengas miedo. Pronto sabrás la verdad. R. Marisol leyó y releyó la nota. Su corazón latía como tambor. Por un instante sintió que el mundo se detenía. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía su secreto, si ni ella misma lo conocía? El papel temblaba en sus manos, pero no era miedo lo que sentía. Era una mezcla de esperanza y confusión, como si algo muy grande estuviera a punto de revelarse. En la casa contigua, don Ramón observaba desde la oscuridad. Había dejado el sobre justo antes de que comenzara la tormenta, sabiendo que era arriesgado. Pero ya no podía esperar más. Esa niña merecía saber, y él merecía respuestas. Lo que aún ignoraban era que Leticia había visto la silueta de Ramón desde su ventana. Lo había reconocido en la penumbra. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Sabía que el pasado estaba a punto de tocar a su puerta, y cuando lo hiciera, no llegaría solo. La tormenta había pasado, pero dejó su huella: charcos turbios en las calles, ramas partidas sobre los techos y un olor penetrante a tierra mojada mezclado con la humedad de los secretos. El amanecer se coló lentamente entre las cortinas rotas de la casa de Marisol, pintando de tonos grises las paredes descascaradas. A pesar de la luz, el ambiente seguía denso, como si la noche no se hubiera ido del todo. Marisol despertó abrazando la nota que había recibido la noche anterior. Sus dedos la acariciaban como si fuera una reliquia sagrada. No estás sola. Yo sé quién eres. Esas palabras le habían removido algo en lo más profundo. No sabía explicar qué, pero era como si una semilla antigua que llevaba dentro por fin empezara a abrirse. La niña no sabía quién era realmente. Siempre sintió que no encajaba, que su vida tenía huecos que nadie quería llenar. En la cocina, Leticia encendía un cigarro con las manos temblorosas. Llevaba horas sin dormir. Su mente daba vueltas sin parar. Recordaba el momento en que tomó a Marisol en brazos por primera vez, aún siendo un bebé, llorando en un coche abandonado. Lo había hecho por rabia, por locura, por venganza. Se había dicho a sí misma que era para salvarla de una madre que no la merecía, pero en el fondo sabía que eso era mentira. Encendió la radio vieja para acallar sus pensamientos, pero ni los boleros tristes ni los anuncios de supermercado podían callar su conciencia. Sentía que la casa ya no era suya, que las paredes murmuraban, que el aire la vigilaba. Sabía que don Ramón no se detendría. Sabía que la verdad ya había empezado a respirar. Don Ramón, por su parte, caminaba con paso firme rumbo al registro civil del centro. Llevaba en su mano una carpeta plástica con copias de los documentos de Consuelo, fotos antiguas y una carta que ella le escribió semanas antes de desaparecer. En ella, Consuelo hablaba de un embarazo. Era una confesión silenciosa, escrita con tinta azul en una hoja de cuaderno escolar. No sé qué hacer, papá, pero creo que dentro de mí late una vida. Tengo miedo. Esa carta fue la última vez que supo de ella. Nadie más la había leído, hasta ahora. Al llegar a la oficina, pidió hablar con la encargada de nacimientos del año en que Marisol habría nacido. Mostró los documentos, las fechas, los nombres. La mujer, al principio escéptica, comenzó a revisar los registros con lentitud. Cuando por fin llegó al nombre de Marisol Gálvez, don Ramón sintió como el corazón se le detenía por un instante. «Aquí está», murmuró la mujer. «Pero hay algo raro con este archivo». Abrió una carpeta amarillenta y señaló un sello borroso, mal impreso. El número de folio no coincidía con el formato del año. La firma era ilegible. Todo indicaba que ese acta de nacimiento era falsa. «¿Puede conseguirme una copia de esto?», pidió Ramón con voz baja, como si temiera que el aire escuchara. «Va a tardar un par de días». «Pero sí, señor». Ramón salió de ahí con el alma cargada. Ya no era solo una sospecha. Algo sucio se escondía en la historia de esa niña. Algo que llevaba años guardado entre documentos falsificados y culpas enterradas. Esa tarde, al regresar al barrio, lo vio.
Marisol estaba sentada en la banqueta, descalza, dibujando con un pedazo de carbón sobre el cemento húmedo. No era una casa, ni una flor, ni un sol sonriente. Era una figura, una mujer con los brazos extendidos y una niña abrazándola. ¿Quién es ella?, preguntó Ramón con voz suave, arrodillándose con dificultad a su lado. Marisol lo miró por un momento y luego bajó la vista. No sé, pero siempre la sueño. El anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba más pruebas. Esa niña estaba empezando a recordar, aunque no supiera lo que significaba. Los sueños a veces eran la voz de la sangre, y la sangre no se borra con mentiras. Desde la ventana de su casa, Leticia apretó los puños al verlos juntos. La figura de Ramón junto a Marisol era un presagio. Su mirada se llenó de rabia y miedo. Sabía que no podía detener lo inevitable, pero haría lo que fuera, para que esa niña no se le escapara de las manos. Esa noche, el viento regresó, pero ya no traía lluvia. Era un viento seco, lleno de polvo y memorias viejas. Se colaba por los rincones de la casa de Leticia como un susurro que la perseguía, que se metía en sus huesos, que le decía sin voz: todo se va a saber. Leticia estaba frente al espejo del baño, con las manos apoyadas en el lavamanos y el rostro bañado en sudor. No había dormido. Sus ojeras marcaban su rostro como cicatrices de una guerra interna que llevaba años peleando sin tregua. Se miró fijamente a los ojos. Ya no veía a una mujer, veía a una sombra de sí misma. ¿Qué hiciste, Leticia?, se preguntó en voz baja, pero la voz le temblaba. No esperaba respuesta, solo el eco de su propia culpa. Caminó hasta el cuarto de Marisol. La puerta estaba entreabierta. La niña dormía hecha bolita, abrazando su cuaderno azul. Leticia se quedó observándola largo rato. Una parte de ella quería acercarse, acariciarle el cabello, decirle que todo estaría bien, pero no podía. Había cruzado una línea hacía años y ese abismo ya no se cerraba con cariño tardío. Se acercó despacio, casi sin respirar. La luna entraba por la ventana y bañaba el rostro de Marisol con una luz suave. En ese instante, Leticia notó algo que nunca había querido mirar de cerca: el pequeño lunar detrás de la oreja izquierda. El mismo lunar que Consuelo tenía cuando era niña. Lo recordaba perfectamente, porque ella misma lo envidiaba. Decía que parecía una marquita de ángel. Leticia retrocedió un paso tambaleante. El corazón le golpeó el pecho como un puño. Cayó de rodillas junto a la cama, con las manos temblorosas. La verdad que había negado por tanto tiempo ahora la miraba de frente. Marisol no solo se parecía a Consuelo. Marisol era Consuelo, en otra forma. Su hija, su sangre, su descendencia. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró, y por primera vez en años lloró sin rabia. Lloró como una mujer rota, no como una madre violenta. Lloró desde un lugar tan profundo que el llanto no hizo ruido. Solo salían lágrimas, y con ellas la sombra de un secreto que la estaba destruyendo. Pero el momento de redención se rompió cuando escuchó una voz firme, grave, detrás de ella. «Ya no puedes esconderla más». Leticia se giró bruscamente. Allí, en el umbral de la puerta, estaba don Ramón. No gritaba, no traía ira, solo traía verdad. Una verdad pesada, inevitable. «¿Qué haces aquí?», espetó Leticia intentando recobrar el control. «Vi el lunar, la escuché hablar dormida. Dice el nombre de Consuelo. Dice mamá. ¿Dónde estás?». Ramón avanzó un paso. «Esa niña tiene derecho a saber, y tú no tienes más derecho a callarlo». Leticia se levantó temblando. Su rostro cambiaba entre furia y miedo, como una tormenta interna desatada. Pero algo en ella ya estaba rendido. Se sujetó del marco de la puerta y bajó la mirada. «Ella era todo lo que yo no tuve», murmuró. «Creí que podía darle una vida, aunque fuera en el infierno. Pero era mía. Me la quedé porque me sentía vacía». Ramón no respondió. Solo la miró con una mezcla de compasión y decepción.
Luego dirigió la mirada hacia Marisol, que comenzaba a removerse en la cama. Ella no te pertenece, Leticia. Nunca lo hizo. Pero aún estás a tiempo de hacer lo correcto, antes de que sea demasiado tarde. Leticia cerró los ojos. El pasado le pesaba como cadenas oxidadas, pero al abrirlos, algo en su mirada había cambiado. No era redención, era resignación. La historia que tanto había querido enterrar estaba a punto de salir a la luz. En el silencio que siguió, Marisol despertó. Se sentó en la cama, frotándose los ojos. Al ver a don Ramón en la habitación, no se asustó. Lo reconoció. Le sonrió con una dulzura inocente, y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Usted es el señor de la ventana? Ramón asintió despacio. Luego, con la voz quebrada, respondió: sí, pequeña. ¿Y tú? Tú eres lo único que me queda en este mundo. La madrugada se había detenido. Todo estaba en pausa. Ni los grillos se atrevían a cantar. En la habitación, el aire era espeso, como si las palabras no dichas llenaran cada rincón. Marisol miraba a don Ramón con los ojos entrecerrados, como si en su mirada intentara reconocer una verdad olvidada, algo que había estado ahí, enterrado muy dentro, esperando ser despertado. Leticia permanecía de pie, recargada contra la pared, derrotada en silencio. El maquillaje corrido, las manos crispadas y los labios apretados como si quisieran pedir perdón, pero no supieran cómo. ¿Qué significa eso, señor?, preguntó Marisol con voz baja, apenas un susurro. ¿Qué quiere decir que yo soy lo único que le queda? Ramón respiró hondo. Dio un paso hacia ella, arrodillándose con dificultad a su lado. Sacó del bolsillo interior de su saco una fotografía, cuidadosamente envuelta en un pañuelo blanco. La desplegó con delicadeza y la colocó en manos de la niña. Era una imagen antigua, descolorida por el tiempo. En ella, una joven de cabello oscuro sonreía tímidamente junto a un hombre con bigote espeso y ojos cansados, los mismos ojos que ahora tenía frente a ella. Marisol la observó con atención y, sin entender por qué, comenzó a llorar. «Esa», murmuró tocando el rostro de la joven en la foto. «Esa señora, yo la he soñado, muchas veces». Ramón tragó saliva, conteniendo el nudo en la garganta. «Ella era mi hija, tu madre, se llamaba Consuelo». El silencio fue un segundo eterno. Leticia bajó la cabeza. No había más que decir. Marisol sostuvo la fotografía contra el pecho. Sentía calor, una presión en el centro del corazón, como si algo dentro de ella acabara de despertar. No recordaba rostros, no recordaba voces, pero su alma sí recordaba el amor. Y esa mujer que aparecía en sus sueños, que la abrazaba sin hablar, ahora tenía nombre. «¿Y dónde está?», preguntó con la voz rota por la inocencia. Ramón tardó en responder. Miró a Leticia, como pidiéndole que fuera ella quien dijera lo que debía decirse. Pero Leticia seguía en silencio, como estatua. «No lo sabemos, mi niña», dijo por fin Ramón, con voz temblorosa. «Ella desapareció hace muchos años. Nadie la volvió a ver». Marisol bajó la mirada. Las lágrimas corrían silenciosas, pero no de miedo. Era otra cosa. Era la sensación de haber vivido en una mentira tan grande que ahora el mundo parecía nuevo y frágil. Ramón la abrazó con suavidad, como quien abraza a una herida, no a una persona. Marisol no se resistió, se dejó envolver. Por primera vez, en años, se sintió protegida. «Yo te voy a cuidar, Marisol», susurró el anciano. «No importa lo que pase, no voy a dejarte nunca más». Leticia los observaba desde la sombra. La escena le arrancó una punzada en el pecho, una mezcla de celos, rabia y culpa. Ella había alimentado a esa niña, la había vestido, le había enseñado a defenderse, pero también la había llenado de miedo. Y ahora, en unos segundos, ese hombre la había abrazado como si siempre hubiera estado ahí, como si fuera el único que podía hacerlo. El momento fue interrumpido por un ruido en la puerta. Un golpe, luego otro. Don Ramón se puso de pie con lentitud. Leticia se tensó.
El corazón le golpeó las costillas. Sabía lo que era. Los golpes volvieron más fuertes. Esta vez una voz grave gritó: ¡Policía! ¡Abran la puerta! Leticia se quedó paralizada. Marisol se aferró al cuaderno azul como si fuera un escudo. Ramón dio un paso al frente, sereno, con la mirada fija. La verdad llegó, Leticia, ya no hay forma de esconderla. Ella cerró los ojos. No dijo nada. Sabía que esa puerta no solo abriría su casa, también abriría todo lo que había intentado ocultar durante años. Y del otro lado estaba la justicia. Pero también, quizás, una nueva vida para Marisol. El tercer golpe fue seco, definitivo, como un martillazo en el centro del corazón de Leticia. La puerta vibró, y con ella todo lo que había sostenido por años, sus mentiras, su odio, su justificación. Marisol se escondió detrás de don Ramón, aferrada a su cuaderno azul, como si con él pudiera protegerse de todo. La niña no entendía del todo lo que pasaba, pero el miedo se le colaba por los huesos como agua helada. Leticia dio un paso hacia la entrada, tambaleante. Cada paso sonaba en el suelo como un eco triste. El sudor le bajaba por la espalda, pero su rostro, aunque pálido, se mantenía erguido. No lloraba, ya no. Había llegado al punto en el que el llanto no tenía sentido. Abrió el cerrojo con manos lentas, temblorosas, y entonces la puerta se abrió de par en par. 3 policías entraron, uno de ellos con una carpeta en la mano. Detrás, una mujer elegante, de rostro serio y voz firme, avanzó con paso decidido. Era la licenciada Valdés, de la Procuraduría de Protección a la Infancia. Había recibido la denuncia anónima, acompañada de documentos, cartas escritas a mano, fotografías y una petición urgente de un hombre mayor. Había leído cada palabra, y ahora estaba allí para descubrir la verdad con sus propios ojos. Leticia Gálvez, dijo sin rodeos, está usted siendo investigada por falsificación de documentos oficiales, sustracción ilegal de menor y abuso infantil agravado. Tiene derecho a guardar silencio. Leticia cerró los ojos, no dijo una sola palabra, solo extendió lentamente las manos al frente, aceptando las esposas como quien acepta una condena mucho antes de que llegue. La niña no tiene culpa, susurró con voz ronca. Ella no sabe nada, solo quiere escribirle a Dios. La oficial la miró por un segundo, con una mezcla de desprecio y compasión. Luego, con un gesto, indicó a los agentes que la escoltaran afuera. Leticia no ofreció resistencia. Solo giró el rostro una última vez y miró a Marisol. «Perdóname», dijo, apenas audible. Marisol la miró con confusión. No sabía si debía llorar o correr. No sabía si esa palabra era real o solo otra mentira disfrazada de ternura tardía. Permaneció inmóvil mientras la puerta se cerraba detrás de Leticia, arrastrando con ella el pasado. Ramón se acercó a la licenciada Valdés con el rostro tenso, pero sereno. «¿Y la niña?», preguntó. «¿Se la van a llevar?». Ella lo miró con atención. Sabía quién era él, sabía lo que había hecho por esa niña. Tomó aire y respondió con calma. «Por ahora, la trasladaremos a un hogar de resguardo temporal, mientras se confirma su identidad. Pero si lo que usted dice es cierto y esa niña es su nieta, entonces esto apenas comienza». Marisol escuchaba, sin entender del todo. Hogar, traslado, custodia. Palabras grandes que no cabían en su cuaderno, pero que empezaban a formar parte de su vida. Solo entendía una cosa. Don Ramón ya no era solo el hombre de la ventana. Era su único puente con la verdad. Antes de salir, Marisol se acercó a su rincón y recogió su cuaderno azul. Lo abrazó como si fuera una extensión de su alma. Luego miró a don Ramón y por primera vez lo llamó por un nombre que nunca antes había usado. «Abuelo, ¿tú vas a venir conmigo?». Ramón sintió que el corazón le explotaba en el pecho. No respondió de inmediato. Caminó hacia ella y la tomó de la mano con fuerza, como si la vida se le fuera en ese gesto. «Voy a estar donde tú estés, Marisol, no importa lo que tenga que hacer». La niña sonrió apenas. Era una sonrisa pequeña, herida, pero real.
Esa noche no se llevaba juguetes ni ropa bonita, se llevaba su cuaderno, una promesa y una esperanza nueva, todavía frágil, pero suya. Y mientras la patrulla se alejaba por la calle mojada, don Ramón quedó de pie bajo la lluvia leve que comenzaba a caer otra vez. Cerró los ojos, levantó el rostro al cielo y susurró: «Consuelo, si me estás viendo, la encontré, la tengo, y esta vez no la voy a perder». El trayecto hacia el albergue fue silencioso, largo, como si el auto recorriera no calles, sino recuerdos. Marisol iba sentada en el asiento trasero, con las rodillas recogidas y el cuaderno azul apretado contra el pecho. La ventana empañada no dejaba ver mucho del exterior, pero ella tampoco tenía fuerzas para mirar. Su mundo, una vez pequeño y sombrío, ahora se abría con un vértigo que no alcanzaba a comprender. Había perdido lo poco que conocía, y aunque una parte de ella sabía que aquello no era amor, dolía. La licenciada Valdés conducía con gesto firme, pero de vez en cuando lanzaba una mirada al espejo retrovisor. Había visto muchos niños rotos, demasiadas infancias robadas, pero había algo en los ojos de Marisol que no podía ignorar. No solo había dolor, también había preguntas que nadie le había respondido nunca. «Vas a estar bien, Marisol», dijo sin mirarla directamente, con una voz más suave de la que usaba normalmente. «Este lugar es temporal, pero tienes a alguien que te quiere y que va a luchar por ti». Marisol no respondió, solo bajó la mirada al cuaderno. Lo abrió en una página en blanco y con un lápiz mordido escribió sin levantar la vista: «¿Cómo se llama el lugar donde viven los que no tienen a nadie?». El auto se detuvo frente a una casa grande, de fachada gris y jardín descuidado. No era fea, pero tampoco era cálida. Una trabajadora social salió a recibirlas con una carpeta bajo el brazo. Saludó brevemente a Valdés, luego se agachó para mirar a Marisol a los ojos. «Hola, mi amor, me llamo Irma. Este será tu nuevo hogar por un tiempito, ¿vale? Aquí hay otros niños como tú. Vas a estar segura». «Segura». Marisol se aferró a esa palabra como quien se aferra a una balsa en medio del mar. Bajó del coche sin decir nada y cruzó la reja metálica. Dentro, el olor era mezcla de sopa recalentada y desinfectante. Había voces, risas lejanas, llantos contenidos y camas alineadas como soldados tristes. La llevaron a una habitación con otras 3 niñas. Una de ellas, de cabello rizado y mirada dura, la observó de arriba abajo. «¿Tú también vienes porque tu mamá te pegaba?», preguntó sin tacto. Marisol no respondió. Solo colocó su cuaderno bajo la almohada y se sentó en la orilla de la cama, con los pies colgando, sin saber qué hacer con ellos. Esa noche no durmió. Escuchaba los murmullos, las pesadillas, los sollozos de otras niñas que también cargaban sus propias historias. Pero en medio del insomnio, algo la mantuvo en pie. Una carta que comenzó a escribir en su mente, sin papel ni lápiz, solo con el corazón. «Querido Dios, estoy en otro lugar. No sé si es mejor o peor, pero aquí nadie grita mi nombre con odio. Hay camas limpias y me dieron un vaso de leche caliente. A veces pienso que tú me escuchaste, pero todavía me siento sola. ¿Podrías venir a sentarte un ratito conmigo, aunque sea en sueños?». A la mañana siguiente, la licenciada Valdés regresó. Traía consigo un sobre manila y una expresión diferente. Se reunió con la directora del albergue y entre murmullos y documentos, una frase rompió el aire como un rayo inesperado. «El análisis de ADN está confirmado. Es su nieta biológica. Es legalmente su familia». Marisol no escuchó esas palabras, pero su cuerpo las sintió. Lo supo sin saber cómo. Fue cuando al salir al patio, vio a don Ramón detrás de la reja, con una flor en la mano y los ojos brillando de esperanza. No le habló, solo extendió la flor a través de los barrotes. Ella se acercó, temblando. No dijo nada. Tomó la flor con ambas manos, la olió profundamente y sonrió. Una sonrisa herida, pero viva. Una sonrisa que don Ramón esperó casi toda su vida para ver.
La flor que Marisol sostenía entre sus manos era una bugambilia sencilla, común en las calles polvorientas de Puebla, pero para ella era como si don Ramón le hubiera traído un pedazo del mundo que siempre había soñado. La sostuvo con cuidado, como si fuera frágil como su nueva esperanza. Al levantar la vista, encontró los ojos del anciano, enrojecidos pero firmes, y por primera vez no sintió miedo. Del otro lado de la reja, don Ramón se tragaba las lágrimas con dificultad. Tenía el alma hecha nudo. Verla viva, entera, aunque rota, le removía cada fibra del cuerpo. Quiso hablar, decirle tantas cosas, que era su sangre, que su madre era una muchacha buena, que la buscó hasta el último aliento, pero no lo hizo. Solo se llevó una mano al pecho y le juró, sin palabras, que nada volvería a separarlos. Horas más tarde, en una sala de paredes amarillas dentro del albergue, la licenciada Valdés, la directora y una psicóloga infantil firmaban los documentos necesarios para autorizar el proceso de acogida temporal. Los análisis genéticos habían sido claros. Marisol era nieta legítima de don Ramón. El proceso legal aún llevaría semanas, quizás meses, pero había suficientes fundamentos para que la niña saliera del albergue y comenzara una nueva etapa bajo custodia directa de su abuelo. Mientras hablaban, Marisol, desde una pequeña ventana de la sala, observaba a don Ramón en el jardín trasero. Él estaba sentado en una banca con la flor original en la mano y un pequeño sobre en el regazo. La niña se acercó con pasos lentos. Nadie se lo pidió, nadie la guió. Simplemente el corazón la llevó. Se sentó a su lado sin decir palabra. El silencio entre ellos era distinto ahora. No era el silencio del miedo ni del abandono. Era un silencio lleno, tibio, como los que se dan entre dos almas que ya se reconocen. «Esto es para ti», dijo Ramón, entregándole el sobre con manos temblorosas. Marisol lo tomó y con dedos delgados lo abrió despacio. Dentro encontró una carta escrita con una caligrafía distinta, suave, amorosa. Una carta amarillenta por el tiempo, pero aún intacta. «Mi niña, si algún día llegas a leer esto, es porque Dios te trajo de vuelta. Si no estoy contigo, quiero que sepas que te amé desde antes de verte, que te soñé y te abracé incluso antes de oír tu llanto. Nunca quise dejarte. Si me fui, fue porque la vida me arrancó sin aviso. Perdóname, mi amor. Perdóname por cada noche que pasaste sin mis brazos. Te amará siempre tu mamá, Consuelo». Marisol leyó en silencio, sin respirar. Las letras le temblaban en la vista, las lágrimas le caían sin sonido. Era la voz de alguien que nunca había escuchado y que al mismo tiempo había sentido siempre. Una voz que le hablaba desde otro tiempo, desde otro lugar, desde el amor que la había estado esperando en secreto. Cuando terminó, don Ramón le limpió las mejillas con un pañuelo viejo. No dijo nada. Solo la abrazó, y Marisol, por primera vez, lo abrazó también, no con miedo, no con vergüenza. Lo abrazó como quien encuentra un hogar. Aquella tarde, mientras salían juntos del albergue, el sol pintaba el cielo de un naranja suave, y una brisa ligera jugaba con el cabello de Marisol. Ella miró hacia arriba, al cielo inmenso, y susurró muy bajito: «Gracias, Dios, ya entendí tu milagro». Y entonces lo supo. No se trataba de casas grandes, ni de lujos, ni siquiera de respuestas inmediatas. El milagro no había sido que don Ramón llegara, sino que ella siguiera creyendo incluso cuando todo parecía perdido. La casa de don Ramón olía a madera vieja, café recién colado y a esa quietud que solo tienen los hogares donde se ha llorado mucho. No era una casa lujosa. Los muebles eran antiguos, las cortinas deshilachadas y las paredes cargaban grietas que contaban historias sin voz. Pero cuando Marisol cruzó el umbral de la puerta por primera vez, algo en su pecho se aflojó, como si su alma, por fin, pudiera sentarse a descansar.
La sala estaba iluminada por la luz dorada del atardecer, y sobre la mesa central, don Ramón había colocado una fotografía enmarcada de consuelo, con flores alrededor. Era una imagen que él había guardado durante años dentro de un cajón, demasiado dolorosa para mirar, pero ahora era tiempo de mostrarla. Marisol se acercó en silencio, tocó el marco con los dedos y sonrió con una ternura tímida. ¿Así se reía ella?, preguntó bajito. Así, y más bonito todavía, respondió don Ramón, con la voz quebrada. Los días siguientes fueron lentos y llenos de descubrimientos. Ramón le enseñó a Marisol cómo preparar frijoles en olla de barro, cómo barrer el patio con una escoba de ramas secas y cómo distinguir el canto de los pájaros al amanecer. La niña, por su parte, le enseñó algo que él había olvidado hacía mucho tiempo: la alegría de escuchar pasos pequeños por la casa, el sonido de una risa suave que rompe el silencio, y el milagro de tener a alguien que espera por ti del otro lado de la puerta. Una tarde, mientras organizaban una caja de cosas viejas del desván, Marisol encontró un chaleco de mezclilla diminuto. Lo alzó con curiosidad. ¿De quién era esto? Don Ramón se detuvo, miró la prenda y sonrió con nostalgia. Era tuyo. Te lo tejió tu mamá cuando supo que estabas por nacer. Lo guardamos esperando que volvieras. Marisol lo abrazó contra su pecho. Luego, como si algo se encendiera en su interior, corrió al cuarto, sacó su cuaderno azul y comenzó a escribir. Sus palabras ya no eran de tristeza, eran semillas, era esperanza puesta en papel. Querido Dios, ahora ya sé cómo se siente un abrazo que no duele. Sé cómo suena la voz de alguien que te cuida. Aquí me cantan bajito cuando tengo miedo y me dicen que puedo llorar sin que sea malo. Gracias por no olvidarte de mí, Marisol. Ramón la observaba desde el pasillo sin interrumpirla. Sabía que esa niña, tan pequeña y tan fuerte, estaba empezando a sanar. Cada palabra escrita era una costura en las heridas invisibles. Al día siguiente salieron juntos al mercado del barrio. Marisol caminaba al lado de su abuelo con la frente en alto. Algunos vecinos los miraban con curiosidad, otros con respeto. Don Ramón, el hombre que vivía solo desde hace décadas, ahora caminaba tomado de la mano de una niña que parecía salida de otro tiempo. Y aunque muchos no sabían la historia, todos sentían que algo sagrado los unía. Frente a un puesto de frutas, Marisol se detuvo. Había una canasta llena de duraznos. Ella tomó uno, lo miró con asombro y dijo: «Nunca había comido uno que no estuviera podrido». Ramón tragó saliva. Compró dos, los limpió con su pañuelo y se sentaron en una banca del parque. Al morder el durazno, Marisol cerró los ojos. «¿A qué sabe?», preguntó él conteniendo la emoción. Ella sonrió, con el jugo escurriendo por la comisura de los labios. «Sabe a algo que nunca tuve. Sabe a bonito». Y en ese instante, Ramón entendió que no hacía falta más. No casas grandes, no grandes discursos. Bastaba con estar ahí, bastaba con amar. Bastaba con devolverle a una niña el derecho a sentir que su vida tenía valor, porque a veces el verdadero milagro no cae del cielo. Nace cuando alguien te mira a los ojos y decide quedarse. Era domingo por la tarde y el cielo estaba cubierto por nubes espesas, de esas que no sueltan lluvia pero apagan el color del día. En el pequeño jardín de la casa, don Ramón regaba las plantas con una cubeta vieja, mientras Marisol dibujaba sentada en el escalón de la entrada. Tenía los pies descalzos y el cabello recogido con un moño azul que la licenciada Valdés le había regalado hacía unos días. Dibujaba su casa, pero no como era, sino como la sentía, con flores en las ventanas, un sol sonriente en el techo y un hombre con sombrero grande tomando la mano de una niña que lo miraba como si fuera todo su mundo. Don Ramón se acercó y observó el dibujo en silencio. No hizo comentarios, solo se sentó a su lado, con los huesos cansados y el corazón agradecido. ¿Y esa casa?, preguntó finalmente con una sonrisa apenas visible. «Es esta... pero feliz», respondió Marisol sin dejar de colorear. «A veces las cosas se ven tristes por fuera, pero por dentro
ya cambiaron. El anciano sintió que esas palabras le atravesaban el alma. Le acarició el cabello con ternura, cuando de pronto el ruido de un motor viejo interrumpió la quietud del momento. Un auto gris, cubierto de polvo y con un faro roto, se estacionó frente a la casa. Marisol se quedó inmóvil. Ramón frunció el ceño. Del coche bajó una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un chongo apretado, los labios apretados y una carpeta bajo el brazo. Su ropa era sencilla, pero sus pasos eran decididos. Tocó la puerta sin titubeos, aunque Ramón ya estaba ahí, observándola desde el jardín. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con cortesía, aunque en su interior ya sentía el presentimiento de que aquella visita no sería cualquiera. «¿Usted es el señor Ramón Ruiz?», preguntó la mujer sin levantar demasiado la voz. «Así es. Mi nombre es Elsa Tapia, trabajadora del Archivo Judicial del Estado, y también fui amiga cercana de Consuelo. Nos conocimos en la secundaria. La busqué por años, hasta que hace unas semanas alguien me habló de usted y de la niña». Marisol, que escuchaba a unos pasos, se quedó congelada. Su cuaderno resbaló de sus manos y cayó al suelo, abierto justo en la página donde había dibujado a su madre como un ángel con vestido largo. Ramón dio un paso hacia atrás, como si el tiempo se hubiera detenido. Dijo: «¿Amiga de Consuelo?». Elsa asintió, sacando una hoja doblada de la carpeta. Era una carta. El papel estaba arrugado, pero la tinta aún se podía leer con claridad. «Consuelo me la dio semanas antes de desaparecer. Me pidió que la guardara, que si algo le pasaba, algún día debía entregarla. Nunca supe a quién. Hasta ahora». Ramón la tomó con manos temblorosas. Marisol se acercó sin decir palabra. Elsa la miró con los ojos húmedos. «Se parece tanto a ella», susurró. Ramón desplegó la carta. Su voz temblaba mientras comenzaba a leer en voz alta, como si el alma de su hija hablara a través del tiempo. «Papá, si estás leyendo esto, es porque el destino no me dejó seguir. No me juzgues. Solo quise proteger a mi hija. Las cosas se complicaron más de lo que imaginé. No confíes en Leticia. Algo en su mirada cambió desde que supo que yo iba a ser madre. Si me pasa algo, por favor, busca a mi niña. Ella no tiene la culpa. Dale el amor que yo no podré darle. Con todo mi corazón, Consuelo». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el viento leve agitando las hojas secas del árbol frente a la casa. Marisol se tapó la boca con ambas manos. No sabía si llorar o gritar. Ramón se arrodilló lentamente, colocando la carta sobre su pecho como si fuera una ofrenda. Elsa los miraba, con lágrimas cayéndole sin vergüenza por las mejillas. «Tardé muchos años», dijo ella, «pero por fin llegué a donde debía». Ramón se incorporó y abrazó a su nieta con fuerza. Ella se hundió en su pecho, temblando, mientras un llanto profundo, contenido durante años, salía por fin. Porque esa carta no solo confirmaba lo que Ramón había sospechado, le devolvía algo que creía perdido para siempre. La voz de su hija, y a Marisol le daba algo que nunca había tenido, una verdad que, aunque dolorosa, por fin la hacía sentir completa. La carta descansaba sobre la mesa de madera, abierta como una herida que al fin empezaba a sanar. El papel, desgastado por el tiempo, parecía respirar en medio del silencio que llenaba la casa. Marisol no dejaba de mirarla, como si esperara que las letras se levantaran y le hablaran directamente al corazón. Don Ramón, sentado a su lado, sostenía su mano con la fuerza de quien sabe que ha recuperado algo sagrado. Esa noche, la casa no durmió. No hubo televisión, ni radio, ni conversaciones triviales. Solo hubo memorias flotando en el aire, mezcladas con el aroma a té de manzanilla que don Ramón preparaba con torpeza. Marisol, envuelta en una cobija con flores deslavadas, leía la carta una y otra vez, en voz baja, como si cada palabra pronunciada fuera un paso más hacia su madre. Ella tenía miedo, dijo de pronto, con la mirada perdida. «Sí, hija», respondió Ramón con voz quebrada,
pero también tenía valor, el más grande, el de protegerte, aun sabiendo que eso le costaría todo. Marisol apoyó la cabeza en el hombro de su abuelo. No lloraba ya, solo sentía una calma extraña, un silencio distinto. Por primera vez no tenía preguntas, solo gratitud. Esa misma semana, don Ramón decidió hacer algo que había postergado durante años: visitar el cementerio del pueblo. No había tumba de Consuelo ni lápida con su nombre, solo un espacio vacío bajo un árbol de jacaranda, donde alguna vez juró que la enterraría si el destino le daba su cuerpo. Pero la vida había elegido otro camino. Así que, con una caja de madera en las manos, que contenía la carta, la foto de Consuelo, un moño de bebé y una flor seca del primer dibujo de Marisol, se arrodilló ante la tierra y colocó todo con delicadeza. «Aquí estás, mi niña», susurró, mientras Marisol, a unos pasos, observaba en silencio. «No como quise, no como merecías, pero estás, y estás viva en ella, en tu hija». Marisol se acercó, se arrodilló junto a él, sacó de su cuaderno azul una hoja arrancada con cuidado. En ella había escrito una nueva carta. «Mamá, gracias por no soltarme. Aunque no estuviste, siempre te sentí. Te soñé cuando tenía miedo. Te dibujé sin saber cómo eras. Ya no estoy sola. Abuelo me cuenta de ti. Me cuida como tú le pediste. Ahora sé que no estoy hecha del dolor que viví, sino del amor que me dejaste. Te prometo que voy a vivir por las dos. Tu hija, Marisol». La enterraron juntos, bajo el árbol, con una piedra encima marcada con el nombre que Ramón había tallado a mano: Consuelo Ruiz Tapia, luz que no se apaga. Los días siguientes fueron distintos. Ramón inscribió a Marisol en una nueva escuela. Le compró un uniforme usado pero limpio y una mochila pequeña. Marisol, al verse en el espejo con la camisa blanca y los zapatos negros, sintió que el tiempo por fin empezaba a caminar hacia adelante. «¿Y si no me quieren ahí?», preguntó la noche anterior al primer día de clases. «Entonces tú los vas a enseñar a quererte», dijo Ramón con una sonrisa suave. «Porque tú no eres como los demás, Marisol. Tú traes luz de dos corazones, el tuyo y el de tu madre». Aquella mañana, al salir por la puerta, Marisol se detuvo, miró al cielo, respiró profundo y levantó la frente. En su mochila llevaba lápices, una libreta nueva y su cuaderno azul, como testigo de todo lo vivido. La vida no se había hecho fácil de repente. Todavía habría días difíciles, heridas que sanar, noches en que el miedo regresaría en sueños. Pero ahora tenía raíces, tenía un nombre, tenía una historia completa. Y cuando entró por primera vez a su nuevo salón, con pasos firmes y los ojos brillando, todos la miraron, algunos con curiosidad, otros con respeto. Ninguno sabía lo que ella había vivido, pero no hacía falta, porque Marisol ya no necesitaba explicarse. El primer día de escuela no olía a miedo. Olía a lápices recién afilados, a cuadernos sin tachaduras, a gises blancos y pizarras verdes. Para Marisol era como entrar a un mundo completamente desconocido, pero esta vez no como una intrusa, sino como alguien que por fin tenía derecho a estar ahí. El uniforme, aunque le quedaba un poco grande, la hacía sentir importante. Caminaba por el pasillo con pasos pequeños pero firmes, sosteniendo su mochila contra el pecho y con el cuaderno azul bien guardado, como si llevara dentro de él un mapa secreto hacia su propio corazón. La maestra, una mujer joven de voz dulce llamada Miss Andrea, la recibió con una sonrisa que no parecía fingida. No le preguntó nada al principio, solo la tomó de la mano, la llevó a su pupitre y la presentó al grupo con pocas palabras. Ella es Marisol y está empezando una nueva etapa, como todos nosotros. Los compañeros la miraron, algunos con indiferencia, otros con una chispa de curiosidad. Una niña de trenzas apretadas y mochila rosa le sonrió desde el pupitre de al lado. Marisol respondió con un gesto tímido, y esa simple conexión encendió algo en su pecho que hacía tiempo no sentía.
posibilidad. Las horas pasaron entre vocales, dibujos y juegos en el patio. Marisol no habló mucho, pero escuchó con atención. Memorizó cada rincón de la escuela y observó todo con la mirada alerta de quien ha aprendido a sobrevivir leyendo gestos, no palabras. A la hora del recreo, se sentó sola en una banca y sacó su cuaderno azul. No escribió, solo lo acarició con las yemas de los dedos. De pronto, la misma niña de las trenzas se acercó con una bolsa de papitas y se sentó a su lado. «¿Qué dibujas ahí?», preguntó. «No dibujo, escribo», respondió Marisol bajando la vista. «¿Puedo ver?». Marisol dudó. Nadie jamás había leído su cuaderno. Era su santuario, su escondite, su espejo. Pero algo en los ojos de aquella niña le dijo que no tenía que temer. Abrió una de las primeras páginas, una que había escrito semanas atrás. «Dios, ¿por qué las mamás que gritan se parecen tanto a las que no están?». La otra niña leyó en silencio. No dijo nada, solo asintió y luego murmuró: «Mi mamá también grita». Pero luego llora y dice que no sabe cómo ser mamá. Fue entonces cuando Marisol comprendió algo que ningún adulto le había explicado, que no era la única rota, que muchos niños caminaban con los bolsillos llenos de preguntas, que había otros corazones como el suyo, buscando dónde sanar. Esa tarde, al regresar a casa, Marisol corrió por el callejón con una sonrisa leve pero luminosa. Don Ramón la esperaba en la puerta, con una taza de chocolate caliente y una cobija doblada en sus rodillas. Al verla llegar, se levantó con esfuerzo y la abrazó sin hacer preguntas. «¿Cómo te fue?». «Bien», respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. «Creo que ya no soy invisible». Ramón cerró los ojos con gratitud, le acarició el cabello y le susurró algo que había guardado para ese momento. «Tu mamá también fue invisible mucho tiempo, pero tú la estás haciendo brillar otra vez». Marisol levantó la cabeza con los ojos brillando. «¿Crees que desde donde esté me esté viendo?». «Estoy seguro. Y no solo eso, estoy seguro que sonríe cada vez que tú ríes». Esa noche, mientras la luna se colaba por la ventana de su cuarto, Marisol escribió una nueva carta en su cuaderno. «Querido Dios, hoy no tengo miedo. Hoy hablé con alguien que también tiene cicatrices. Hoy me reí. Hoy sentí que puedo volar». Y así, sin darse cuenta, la niña que un día escribió desde el fondo de su dolor, comenzaba a escribir su libertad. El tiempo, cuando se vive con calma y amor, deja de doler. Y en aquella pequeña casa de Puebla, entre plantas enlatadas, libros prestados y tardes de chocolate espeso, Marisol comenzó a florecer como si su alma recordara que nació para brillar, no para esconderse. Ya habían pasado varios meses desde su llegada a la nueva escuela. Sus pasos por los pasillos ya no eran temerosos. Ahora caminaba con la frente alta, con trenzas bien hechas y una sonrisa que, aunque no era constante, se asomaba cada vez más seguido. Era una niña distinta y al mismo tiempo seguía siendo esa niña que escribía cartas a Dios para no sentirse sola. Don Ramón la veía crecer con el corazón lleno. Cada mañana la preparaba para ir a clases, le ponía su suéter aunque protestara que ya no hacía frío, y le dejaba una nota en el bolsillo escrita con su caligrafía antigua. «Eres más fuerte de lo que crees. Te ama, tu abuelo». Una tarde, al regresar de clases, Marisol encontró sobre la mesa de la sala un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Lo abrió con curiosidad y dentro encontró una invitación especial. La escuela realizaría un evento de lectura donde cada alumno compartiría algo propio, un cuento, una poesía o una historia personal. El evento sería frente a todo el colegio, padres y maestros. Marisol tragó saliva. Nunca había hablado frente a un grupo. Su voz, aunque firme por dentro, aún temblaba por fuera. Pero aquella noche, mientras releía sus cartas antiguas en el cuaderno azul, encontró una que había escrito justo antes de que todo cambiara. La leyó en voz alta para sí misma. «Querido Dios, no sé si algún día alguien va a querer escuchar mi historia. Tal vez no es bonita, tal vez da miedo, pero si alguien algún día me escucha,
Tal vez sepa que no está solo. Cerró el cuaderno con decisión. Sabía lo que iba a leer. El día del evento llegó. El auditorio de la escuela estaba lleno. Padres, alumnos, maestros y vecinos del barrio se acomodaban en las sillas de plástico. Don Ramón, con sombrero limpio y camisa de botones, se sentó en la tercera fila, con el corazón latiendo como tambor. Uno a uno, los niños fueron pasando. Historias de animales, cuentos de hadas, poemas sobre flores y planetas. Y luego llamaron a Marisol. Subió al estrado con pasos lentos, apretando el cuaderno azul contra su pecho. Se paró frente al micrófono y por un instante el silencio fue absoluto. Su respiración se escuchaba amplificada. Su mirada recorrió las caras expectantes y encontró la de su abuelo. Él le sonrió. Con eso bastó. Abrió el cuaderno y comenzó a leer. Querido Dios, mi nombre es Marisol. Y esta es la historia de una niña que vivía con miedo, pero que nunca dejó de escribir porque sabía que alguien, algún día, la iba a escuchar. Su voz era suave, pero clara. Leía sin temblar. No contó todo con detalle, pero habló con el alma. Habló del dolor, sí, pero también de la esperanza, del perdón, del milagro de ser abrazada sin miedo, de la mamá que vivía en sus sueños y del abuelo que le enseñó a vivir despierta. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio que parecían eternos. Y luego, un aplauso, uno solo al principio, luego varios, luego todos. Un aplauso largo, fuerte, sentido. No por la perfección de las palabras, sino por el valor que se necesitó para pronunciarlas. Don Ramón lloraba sin esconderse. Aplaudía de pie, con el pecho lleno. Marisol, desde el escenario, lo miraba con lágrimas en los ojos y una paz que nunca antes había sentido. Esa noche, al llegar a casa, no escribió en su cuaderno. Solo lo guardó con cuidado en un cajón y colocó encima una nota nueva. Gracias por guardarme todas estas palabras. Ahora, ya aprendí a decirlas. Porque en su historia no había un final, había un comienzo, el de una niña que aprendió a hablar desde el silencio, el de una nieta que volvió a darle sentido a la vida de un abuelo, el de una semilla que, contra todo pronóstico, floreció. La mañana era serena y el cielo tenía ese azul limpio que parece lavarse solo después de una larga tormenta. En el pequeño patio de la casa, Marisol colgaba ropa recién lavada junto a don Ramón. Él, con una canasta de mimbre en las manos, la miraba con ojos llenos de orgullo, como si cada movimiento de ella fuera un milagro cotidiano que no se cansaba de presenciar. Marisol ya no era la misma. Sus ojos, aunque seguían llevando consigo la profundidad de una niña que conoció la oscuridad, ahora brillaban con luz propia. Su risa era más frecuente, sus pasos más seguros. Y aunque aún dormía con el cuaderno azul bajo la almohada, ya no lo llenaba con preguntas, sino con recuerdos, sueños y versos. Ese día en particular, don Ramón había recibido una carta del juzgado. Ambos la leyeron juntos, sentados a la mesa de la cocina, entre galletas de vainilla y café con canela. La decisión era oficial. Marisol sería legalmente reconocida como su nieta y pasaría a estar bajo su custodia permanente. No más trámites, no más firmas. Ya no era solo amor, ahora también era ley. Ramón soltó la carta y se cubrió el rostro con las manos. Marisol se levantó despacio y lo abrazó por la espalda, apoyando la frente en sus hombros. Ya somos familia de todas las formas, ¿verdad? Desde el primer momento en que te vi, pero ahora el mundo también lo sabe, respondió él, con la voz quebrada. Más tarde, Marisol pidió permiso para salir sola por primera vez. Ramón, aunque con el alma apretada, asintió. La vio alejarse con su mochila colgada del hombro, caminando con paso firme rumbo al centro del pueblo. Ella llevaba consigo algo importante. Caminó hasta la iglesia vacía,
no por devoción a santos ni a imágenes, sino porque era el lugar más silencioso que conocía y necesitaba despedirse de un modo especial. Se sentó en la última banca, sacó su cuaderno azul y una hoja nueva. Escribió con calma, con esa madurez que no se mide por edad, sino por lo que el alma ha vivido. Querida mamá, hoy fui al juzgado con el abuelo. Ya es oficial. Me llamo Marisol Ruiz Tapia, como tú. No sé si me parezco a ti en el rostro, pero sí en el corazón. Me dijeron que eras fuerte, buena, que luchaste por mí. A veces me duele no haberte conocido, pero te prometo que estoy bien. Estoy aprendiendo a ser feliz, a vivir sin miedo, a escribir desde la esperanza, y aunque no estés conmigo, estás en todo lo que soy. Te amo con lo que me queda de infancia. Tu hija, Marisol. Dobló la hoja con cuidado y la colocó en una pequeña caja de madera que había preparado con su abuelo. Luego salió de la iglesia. Cruzó el mercado, subió por la calle de piedra hasta llegar al cementerio. Caminó hasta el árbol de jacaranda y la enterró justo al lado de la primera carta que había dejado. Esa sería la última. Al regresar a casa, don Ramón la esperaba en la entrada, sentado en su silla de madera, con el sombrero sobre las rodillas. No preguntó nada. Solo la abrazó fuerte, como si al tocarla pudiera decirle todo lo que no cabía en palabras. Marisol le susurró al oído: «Ya cerré el círculo, abuelo». Él asintió. Se quedaron ahí un rato, bajo el sol suave de la tarde, escuchando los sonidos del barrio. Niños jugando a lo lejos, un carrito de tamales anunciándose con campana, la radio vieja del vecino cantando un bolero antiguo. Esa noche, antes de dormir, Marisol abrió por última vez su cuaderno azul. Lo hojeó despacio, como quien recorre un viejo álbum de memorias. En la última página escribió: «Cuando era niña, le escribía a Dios porque no tenía a nadie más. Ahora ya no necesito escribirle, porque me escuchó y me respondió con un abuelo». Cerró el cuaderno, lo colocó en una caja junto a una foto de su madre y lo guardó en lo más alto del ropero. No para olvidarlo, sino porque ya no necesitaba esconderse ahí. La historia de Marisol no terminó con un milagro, terminó con amor, con dignidad, con identidad. Porque a veces lo más poderoso no es cambiar el mundo, sino enseñarle a un niño que sí merece uno mejor. Y eso, sin duda, también es un milagro. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias emocionantes que ya están por llegar. Haz clic ahora y sigue emocionándote.